Hola, ¿qué tal, sobrinos? ¿Cómo están? Aquí todavía con la crisis del coronavirus, pero pues bueno, vamos a ver lo que es historia universal, ciencias sociales, ya saben, vamos a actualizar las clases anteriores que hemos dado de historia universal, ahora las vamos a hacer un poquito mejor. Y de igual manera, cabe mencionar que vamos a dividirlo esto en lo que son 8 bloques de historia universal. Así que pues esta unidad, la unidad uno, es completamente gratuita. Lo que es la unidad 2, la unidad 4, la unidad 6, pues van a estar disponibles únicamente en el curso en línea. Si quieres adquirir el curso en línea es demasiado fácil, solamente darle clic aquí abajo en unirse y tenemos la membresía en 199 pesos o en su defecto 220 dependiendo el examen. Y de igual manera tenemos promoción para los que quieran un solo pago. 499 el curso online. Nos mandas mensaje a nuestra paginita y dices que viste la clase de historia y te hacemos el descuento para que puedas acceder a todas las clases sin ningún problema. Vamos a iniciar con historia universal. Tenemos que empezar a ver el tema de la historia, así, tal cual, historia a secas. Y bueno, vamos a iniciar con la historia como estudio. Antes que esto debemos de definir la historia como tal y qué uso nosotros le vamos a dar. Por definición, vamos a decir que la definición que va a estar más completa de todo esto que es la historia es de que va a ser una ciencia social que va a estudiar el pasado para que podamos ayudar a los seres humanos a entender a la sociedad en la que viven y así comprender su presente. Entonces, según Pierre Vilar, que es pues ahora sí que el que propone todo esto, la funcionalidad de la historia es enseñarnos la utilidad para comprender el pasado y así poder explicar nuestro presente. ¿Ok? De igual manera, debemos de entender que la historia va a tener lo que son dos tipos de campo. ¿Ok? De campos de estudio. Primero vamos a tenerla como fenómeno, que nos va a decir que es el paso de la humanidad a través del tiempo y del espacio. Y tenemos como disciplina, que nos va a decir que es el estudio y sistematización de los fenómenos humanos, sociales, económicos y políticos. Debemos entender que para que se pueda utilizar la historia o la podamos estudiar como tal, vamos a tener lo que son las fuentes. Las fuentes es lo que le va a dar el campo de estudio a la historia, donde nosotros podemos comprobar que realmente sucedieron. Vamos a tener dos tipos de fuentes, que en este caso van a ser las fuentes directas, que nos van a decir que son los acontecimientos que no han sido objeto de interpretación, cosas que nosotros podemos palpar, ver, sentir, por ejemplo, y tenemos las fuentes indirectas, que nos va a decir que es todo el registro del discurso de un intérprete o un intermediario. A lo mejor, pues lo de boca en boca, ¿no? Continuamos y tenemos otras fuentes que en este caso completan o sí, complementan, mejor dicho, a lo que es la fuente directa y la fuente indirecta, que en este caso, por ejemplo, la fuente escrita son representadas sobre piedra papiro. Debemos de recordar que en este caso la historia comienza a partir del primer texto o del primer documento que ya tiene texto. ¿Ok? Esas son las escritas. Tenemos las materiales, que son por ejemplo los fósiles, lo que podemos encontrar, las ornamentas, y tenemos las orales o tradicionales, que pues es la historia que te cuenta tu abuelito. Después tenemos disciplinas auxiliares de la historia. Es importante aprendernos estas porque en el examen nos pueden preguntar de las siguientes respuestas, ¿cuáles son las disciplinas o ciencias auxiliares de la historia? En este caso, las más importantes que tenemos sería la arqueología, la paleontología, la geografía, la antropología y en este caso yo le sumaría lo que es la cronología. Bueno, esta pregunta de por sí todo es teórico, pero esta no va tan a fondo de qué se dedica o en qué apoya cada ciencia auxiliar. Así que tenemos que ir a la interpretación del conocimiento histórico. ¿Ok? Vamos a ver que en este caso vamos a manejar lo que son 6 corrientes con sus representantes y los objetivos que van a tener cada una. En este caso, esta gráfica la hemos sacado de la guía del CONAMAT. Recuerden que esa guía es la mejor que pueden estudiar para presentar el examen a la UNAM. Y vamos a empezar con la corriente, que en este caso nos dice, ¿qué nos dice sobre el idealismo?
En este caso, cuando nosotros estemos viendo el idealismo, vamos a tener representantes, obviamente desde Plutón hasta Kant, ¿ok? Pasando obviamente por Descartes, Hegel, y pues bueno, ¿cuáles eran los objetivos del idealismo? Es explicar que prácticamente el Estado es una expresión de Dios razón hegeliano, o sea, hace que la historia es una dialéctica del espíritu, en español, que prácticamente todo se lo encomiendan a Dios, que prácticamente es hacer una introspección, decir que Dios es la vida, que Dios es todo, o simplemente representar que todo está formado por un ser superior. Después vamos a tener lo que es el positivismo, donde vamos a tener a Auguste Comte y Emily Durkheim, que este va a estudiar la historia desde la metodología utilizada por las ciencias experimentales, o sea, por el método científico. Va a enriquecer la historia con datos exactos y el hecho social considerado fuera de la conciencia del individuo. O sea, que prácticamente el positivismo vamos a tener lo que es un método científico para que nos dé resultados exactos y aparte que el hecho social está fuera de la conciencia del individuo. Después tenemos lo que se le conoce como el materialismo histórico, donde vamos a tener al respetado, ilustre y chairo mayor de Carlos Marx y a Friedrich Engels, que nos va a decir que el factor económico es determinante en la historia, nos va a decir que la historia es una lucha de clases y considera el Estado como instrumento de la clase explotadora. Después tenemos el estructuralismo de Claude Lévi-Strauss y Michael Foucault, donde van a formular leyes generales para la interpretación de la historia. Seguido de esto vamos a ver lo que es el historicismo, donde vamos a tener a Leopoldo von Ranke, José Ortega y Gasset, Benedetto Croce, donde nos va a especificar que el suceso histórico es único y repetible, o sea, que por ejemplo ahorita que estamos viviendo lo del COVID, pues no lo podemos comparar con, por ejemplo, la gripe española o la peste, que a pesar de que matan mucha gente, es un fenómeno histórico nuevo y que nunca más se puede repetir. Y tenemos por último la Escuela de los Anales de Braudel, donde nos va a destacar la importancia del medio geográfico en la historia, incorporar diversos campos de conocimiento, conocimiento humano en el estudio histórico, donde ya tenemos las ciencias auxiliares, que es la antropología, sociología, economía, etc. Seguido de esto, debemos de ver lo que es la periodización de la historia. Posiblemente nos pregunten datos importantes respecto a la periodización de la historia, de dónde inicia una era, dónde inicia otra era, o época o etapa. ¿Ok? En este caso, la prehistoria debemos de recordar que es antes del año del menos 3000. Ajá. Y prácticamente la prehistoria se corta e inicia la antigüedad, o la edad antigua, a partir del hallazgo de la escritura. Después tenemos la Edad Antigua, que va a ser prácticamente del 3000-3500 a.C. hasta el 476, donde vamos a ver cuál es el hecho importante que nos pueden preguntar, que sería la caída del Imperio Romano del Occidente. ¿Ok? Después de ahí viene lo que es la Edad Media, el 476 a 1453, donde vamos a tener que esta Edad Media termina con la caída del Imperio de Oriente de Constantinopla. O simplemente nos pueden preguntar qué es la caída de Constantinopla, pues es el fin de la Edad Media. Tenemos la Edad Moderna, que es donde vamos a tener la Ilustración, la Revolución Industrial, la independencia de las 13 colonias, etc. Aparte de que pues también entra la Revolución Francesa de la toma de la Bastilla. Y de igual manera termina en lo que es el 1789, porque prácticamente ahí ya inicia todo lo que es la Edad Contemporánea. ¿Ok? Y con esto terminamos lo que es la unidad 1 de Historia Universal. No se pierdan la unidad 2, que es donde vamos a ver las revoluciones burguesas. Abordamos todos los temas de la Ilustración, muy importantes para nuestro examen de historia. Y recuerden que pueden adquirir el curso en línea, ya sea escribiéndome a mi página de Facebook para que lo agarren en promoción, o en su defecto pueden adquirir la membresía aquí en el Tutu. Comenta, suscríbete, comparte, sobrinos. Es triste que vean más a Yuya, a Luisito Comunica en tiempos de ocio, que realmente aprovechen el tiempo para estudiar. Dale like, comparte, suscríbete, activa la campanita. Te esperamos en el curso en línea. Nos vemos, sobrinos. Bye.